Bienvenidos a Acadefísica. Hoy les traigo un problema de física más. Yo creé a este monstruo y debo detenerlo. Ya son bastantes ya, pero bueno, hay que continuar porque física es uno de los cursos que se hace más complicado para postular. Así que continuemos. Hoy les traigo la pregunta 83 del examen de admisión de San Marcos del 2021-1 del área A. Dice, cuando interactúa con su alrededor sobre una superficie, un objeto en movimiento encuentra una resistencia conocida como fricción. Claro, esto es lo que normalmente nosotros entendemos como fricción, ¿no? Algo que se opone al movimiento. Bueno, ese es justamente un concepto que vamos a refinar, pero por ahora continuemos. Ahora bien, un tractor se desplaza en una carretera asfaltada de izquierda a derecha. En la parte derecha podemos ver la imagen del tractor. ¡Es hermosa! Dice que con movimiento acelerado, en este caso la aceleración es hacia la derecha, acorde con el problema. Además, si el sentido de las fuerzas de fricción sobre las ruedas del tractor es el indicado en la figura, ¿qué se puede afirmar sobre el tractor? Yo no entiendo nada. Ojo aquí, como vemos en el tractor en general, en total están actuando dos fuerzas. Una fuerza de fricción representada por la flechita roja y otra por la flechita celeste. Como vemos, una de ellas favorece el movimiento, mientras que la otra lo que hace es evitarlo. Puede parecer bastante contraintuitivo esta situación. Uno esperaría que las dos fricciones estuvieran en contra, ¿no? Sin embargo, hay que analizar bien, y por eso vamos a refinar el concepto, para que esta situación ya no te parezca tan descabellada, sino sea algo que sea entendible. Así que de momento leamos algunas alternativas. Oye, despacio, cerebrito. La primera, por ejemplo, nos dice, la letra A, nos dice que tiene tracción trasera. ¿Qué significa tracción trasera? Que el motor hace girar a las llantas solamente de atrás. La letra B nos dice, tiene tracción en las cuatro ruedas. Esto querrá decir que el motor hace girar las cuatro ruedas. Y en la letra C nos dice que tiene tracción delantera, por lo que el motor solo se encargará de hacer girar las ruedas delanteras. Dime algo que no sepa, tonto. Finalmente la D nos dice, no se puede mover de esta forma. Opuestas actuando en el tractor, así que alguno dirá, se cancelan y no va a poder arrancar. Pero el problema mismo ya te sugiere que la flecha rojita es más larga que la flecha celeste, como vemos. Entonces esto sugiere que sí va a haber movimiento hacia la derecha. Por lo tanto, podemos descartar la alternativa D. Ahora nos quedan las otras tres que tienen que ver dónde está localizada la tracción, ¿no? Hay que averiguarlo. Profesor Kokun, ¿diría usted deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. Ahora, para averiguar esto, lo que tenemos que hacer es estudiar un poco una llanta del tractor, cualquiera de ellas, imaginando que en esa llanta actúa un motor. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Antes de ello, vamos a refinar nuestra definición de fricción. Para ello, hemos hecho un dibujo en la parte derecha, que estoy señalando con el láser, de una persona empujando una cajita. ¡Es hermosa! Esta persona está aplicando una fuerza F. Sin embargo, la base de la caja está como empotrada en el piso, debido a que el piso es rugoso. Por lo tanto, este sistema va a ofrecer una resistencia. Es como si tú quisieras agarrar a tu gato, y el gato pone las uñas en lo que encuentra y no permite que lo muevas. Yo atrapé al gato, yo atrapé al gato. Parecido es esto. Pero ojo aquí, exactamente qué es lo que no quiere moverse. Lo que ocurre es que la zona de la caja que está en contacto con el piso, que es la base de la caja, es impedida de deslizarse sobre la superficie. Es decir, esa zona o la base de la caja no puede desplazarse. A la fricción no le gusta eso, no le gusta que eso ocurra. Dicho de otra manera, si es que esa región, la base o la zona de contacto de la caja no puede desplazarse, significa que esa zona tiene velocidad cero respecto al piso. Pero ojo aquí, es muy importante. La fricción lo que va a impedir es que esa zona de contacto de la caja, adquiera velocidad para que no deslice. Para este problema en particular, para que la zona de contacto no se mueva, todo el ladrillo no debe moverse. Por lo tanto, la fricción responderá con una fuerza contraria a la del empuje de la persona. Esta consecuencia es aplicable para el ejemplo que acabamos de explicar. Lo que sí es cierto en general es que la superficie de contacto del objeto no debe adquirir velocidad respecto a la otra superficie, en este caso la del piso. ¿Dónde está la gotera, señora? Solo para este caso en particular, eso implica que toda la caja no se mueva, porque es la única manera en la cual la base tampoco se va a mover.
Sin embargo, cuando estudiemos la fricción en las ruedas, la definición que vamos a usar es de que la zona de contacto de la rueda no se mueva, es decir, tenga velocidad cero. Claro está que la fricción que está actuando es la estática, es la primera fuerza que aparece, la primera barrera para evitar ese deslizamiento de la zona que está en contacto con la otra superficie. Y claro, se llama estática, de ello tiene que ver su nombre de estática. Está en equilibrio o estático. Bueno, no temas, recuerda lo que dijo el instructor. Sin embargo, el caso de la rueda es un poco diferente, pero la definición de que la zona de contacto de la rueda tenga velocidad cero respecto al piso se va a mantener. Para ello, escojamos una rueda, cualquiera de ellas, que está impulsada por un motor. En este caso, este motor, si queremos ir a la derecha, el motor va a hacer que las ruedas giren en ese sentido, en el sentido de la flecha amarilla. Esto significa que cada punto de la rueda va a girar, en especial aquel punto de la rueda que está en contacto con el piso. Soy intelectual, muy inteligente. Ese punto amarillo. Como la velocidad que adquieren es tangencial, por ejemplo, este punto amarillo que estoy dibujando, al girar tiene una velocidad instantánea hacia abajo. Es tangencial a la trayectoria. Otro ejemplo, la velocidad de este punto de arriba, para girar en ese sentido, en ese instante tiene que ser horizontal, hacia la derecha. Esos son algunos ejemplos. Ahora enfoquémonos en el punto de la rueda que está en contacto con la superficie. Para que gire en sentido dado por la flecha amarilla, entonces la velocidad instantánea de ese punto de la rueda va a tener que ser hacia la izquierda. ¡Basta! Sin embargo, eso significa que ese punto está deslizando porque tiene velocidad. Pero a la fricción estática no le gusta eso, va a impedir que eso ocurra. Por lo tanto, va a querer que ese punto de la esfera que está en contacto con la superficie tenga velocidad cero. Para ello, va a tener que ofrecer una fuerza en el sentido opuesto, como estamos dibujando. Esa fuerza que apunta a la derecha generará una velocidad a la derecha que cancele a la de la izquierda. En general ocurrirá esto. Dos velocidades, 1 y 2, y ambas serán iguales y se cancelarán. Por lo tanto, ese punto de la rueda en contacto con el piso tendrá velocidad cero. Por ello, ven cómo es importante la definición. No tanto de que se oponga al movimiento en sí, sino de que se oponga al movimiento de la zona que está en contacto. No, don Cangrejo, estoy bien, de veras. Lo que ocurre en este caso es que la fuerza de fricción ahora es hacia la derecha, justo en la dirección en la que se suponía que íbamos a movernos. Y es que justamente esta fuerza de fricción es la que va a hacer tender al carro a moverse. Es decir, la rueda no solo va a empezar a girar, sino también va a empezar a desplazarse. De esta manera, ambas combinadas, es como evita que el punto de la rueda en el contacto con la superficie tenga una velocidad diferente de cero. Esa es la manera en la cual el sistema evita eso. Y es justamente lo que uno observa en la realidad, ¿no? Que el carro avanza y que las ruedas también giran, ambas al mismo tiempo. Vemos entonces que la fricción es la que nos está ayudando a avanzar. Pero claro, si la fricción fuese una persona, ella te diría todo lo contrario, que está evitando que el punto de contacto de la rueda deslice. Pero la consecuencia de esto es que el carro se mueve. Todo partió de la tendencia inicial del sistema, la cual es, uno prende el motor, las llantas tienden a girar y la fricción hará el trabajo para evitar de que el punto de contacto de la rueda deslice. Disculpe que lo repita muchas veces, pero es para que quede claro. Disculpe, profesor Cerebrón. Yo creo que sé cómo funciona un acelerador. Ahora, para aclarar, veamos el siguiente diagrama que está señalado por el láser. Lo que vemos es dos puntos marcados en el borde de la rueda, uno amarillo y otro verde, y vamos a tratar de ver cómo evolucionan a medida que giran y avanzan también, ¿no? Hacen las dos cosas. Primero vemos ambos puntos lejos del punto de contacto, que sería este. Ahora, después de un rato ese punto amarillo pasa por el punto de contacto, señalado con el láser. En ese instante el punto amarillo va a tener velocidad cero. Hace un rato no la tenía, solo en ese instante, cuando pasa por el punto de contacto, tiene velocidad cero. Piensa. Ahora, para entender un poquito qué ocurre aquí, es que si uno compara el punto amarillo con el punto blanco
es el centro de masa de la rueda, el cual, como se dan cuenta, no gira, solamente avanza. Por lo tanto, este centro de masa sí tiene una velocidad en comparación del punto amarillo ubicado en el punto de contacto. Por lo que el punto amarillo va a tender a retrasarse, como vemos aquí. El punto blanco le ha sacado un poco de ventaja. Solo en este instante es donde le saca la ventaja. Sin embargo, después ya empieza a adquirir velocidad nuevamente. Por ejemplo, vemos que el punto amarillo tiene una velocidad de movimiento hacia la derecha y un movimiento tangencial en ese sentido. Como ven, ese movimiento tangencial es debido a la rotación. Por lo tanto, ambas flechitas no se cancelan. Es decir que, si bien por un instante se retrasó, nuevamente adquiere velocidad. Por eso es que al final, si uno compara, sí se llega a mover de aquí hasta ahí. Solo en ese instante, cuando pasó, no tiene velocidad, pero después sí. Si bien no la hemos mencionado explícitamente, es la fuerza estática aquella que va a lograr que la región del objeto que está en contacto con la superficie no se mueve. Justamente eso es lo que está ocurriendo. En ese instante, el punto amarillito tiene velocidad cero. Ahora, como nos damos cuenta también, hay muchos puntos de la ruedita que pasan por el punto de contacto. Por ejemplo, ese punto verde ya le va a tocar su turno. Cuando ya el punto amarillito ya se fue, le toca al puntito verde, ¿no? Que hemos visto que estaba primero aquí, después aquí y ahora sí. Y entonces este puntito verde, cuando está en el punto de contacto, tiene velocidad cero. Y así consecutivamente todos los puntos de la rueda que vayan a pasar por ahí en ese instante tienen velocidad cero. Creo que nos podemos ir dando cuenta que la fricción en aquellas ruedas que están siendo giradas por el motor es aquella fricción que nos permite movernos. Por lo tanto, la flechita roja nos da un indicador que las llantas de adelante están siendo giradas por un motor, porque justamente es la flechita roja la que impulsa al carro. Acá vamos a poner hay motor. ¿Qué quiere decir que hay motor para impulsar las llantas de adelante? Ahora, nosotros hemos analizado una llanta que tendía a girar debido al motor. Si el motor impulsara las cuatro llantas deberían ayudar a impulsar al carro. Pero como vemos, la llanta celeste no está haciendo eso. Por lo tanto, aquí no hay motor. Ya pueden ustedes más o menos deducir la respuesta. Pero es importante comprender el problema a cabalidad, así que debemos preguntarnos por qué la fricción en la llanta de atrás es contraria. Analicemos nuevamente una rueda, o una llanta, perdón, en una superficie, aunque en realidad esta llanta va a ser la celeste, porque en nuestro análisis esta llanta no está siendo girada por ningún motor. Bien, tenemos, así como en el caso anterior, la tendencia de la llanta era a girar debido al motor. En este caso, la tendencia de esta llanta celeste no es a girar, porque no hay motor, sino es a moverse hacia adelante, a acelerar hacia la derecha, debido a que la llanta delantera, la fricción de la llanta delantera está tratando de llevar el carro hacia adelante. Por lo tanto, la tendencia de la llanta de atrás es también moverse hacia adelante. Está como que arrastrando a todo el carro, ¿no? Incluyendo la llanta de atrás. Entonces, la llanta celeste está en reposo y va a tender a adquirir una velocidad hacia adelante. Por lo que significa que todos los puntos de la llanta van a tender a adquirir esa velocidad, incluyendo el punto de la llanta situado en el contacto. Este punto también va a querer irse hacia la derecha. Vaya, pero qué reflejos. Pero como hemos visto, a la fricción no le gusta que esa región de contacto se mueva, por lo que va a tratar de evitarlo y oponerse. Por ello, es que generará una fricción estática nuevamente, porque es la primera barrera que aparece de defensa, de tal manera que esta fuerza estática le hace adquirir una velocidad contraria al punto de la rueda en contacto, de tal manera que ambas se cancelan, ¿no? Así que ese punto celeste está en equilibrio, con velocidad cero. Para esto te has estado entrenando, Rocky. Por ello vemos que la fuerza estática en la llanta de atrás sí se opone al movimiento. Muy bien, amigos. Espero que les haya gustado el problema. Si les ha gustado, suscríbanse, denle like, comparten, me ayudarían muchísimo y estaría muy agradecido con ustedes. Ah, pero se me olvidaba, tenemos que marcar. A ustedes les encanta marcar. Claro está que vendría a ser la letra C. Solo hay tracción delantera. Eso es todo. Muchas gracias y hasta pronto.